Venido estas últimas semanas, estos últimos 2 domingos, teniendo esta serie de exhortación de este tema, a mi manera. Ya hemos hablado de los conceptos que nuestra sociedad tiene con respecto a adorar a Dios en cuanto a su religión, y en nuestra última exhortación el domingo pasado hablábamos del concepto moderno que se tiene acerca de la familia. Hoy yo quiero que entonces miremos uno más. Pero recordemos que siempre que el hombre ha optado por dejar a Dios a un lado y querer hacer las cosas a su manera, se ha visto involucrado en prácticas, en acciones que obviamente a la luz de Dios son totalmente contrarias. Pablo en Romanos 1:25 dijo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando yo opto por hacer las cosas a mi manera y no como Dios lo ha estipulado, a la manera de Dios, esto es lo que ha ocurrido. He cambiado la verdad de Dios. Y vemos cómo ahora en nuestra sociedad lo que reina no es la verdad de Dios, sino la filosofía humana, el pensamiento humano, que en muchos casos, como dice ahí, se ha tornado en ¿qué? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy el hombre se cree más sabio, se cree más inteligente y cree que el gran equivocado en todo esto es Dios. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahora, quiero que hablemos acerca de el trabajo. Muchos dicen a mi manera con respecto a sus decisiones acerca del trabajo. Algo que hemos aprendido leyendo las Escrituras es que Dios se interesa y Dios está bastante involucrado en todo lo que tenga que ver con nuestras elecciones de trabajo. Algo que Dios demanda es diligencia. Dios dice que mientras estemos aquí en este mundo hemos de colocar diligencia en lo que hagamos, pero incluido a ello algo que está carente hoy, una de las fallas en nuestra sociedad en lo que tiene que ver con el trabajo es la honestidad y la integridad. Anoche estaba viendo un documental y escuchaba yo al que estaba presentando la conferencia y decía que el crimen organizado a nivel mundial genera más ganancias a nivel mundial que todas las empresas que hay en nuestro planeta, que todas las empresas lícitas que hay en nuestro planeta. Que el crimen organizado genere más ganancias que eso, que el trabajar dentro de una política de honestidad e integridad, eso es preocupante. Ya uno ni siquiera sabe por qué candidato a la alcaldía o a la gobernación, o senador, o concejal, o congresista votar. Porque cuando a todos uno los empieza a mirar, resulta que un buen porcentaje de ellos son carentes ¿de qué? Son carentes de honestidad y de integridad. Dios, con respecto al trabajo, ha dicho en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, pero haciendo con sus manos ¿qué? Lo que es bueno. Hay cosas que se hacen con la mano o con nuestras manos que no son buenas. Haciendo con sus manos, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno.
Afuera hay muchos trabajos que no son buenos, en los cuales un cristiano debería considerar muy bien si se involucra en ese tipo de trabajo. Ahora, yo no me voy a colocar en este momento en la posición de hacerles una lista de cuáles son buenos o cuáles son malos. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad de raciocinio para darnos cuenta que es bueno y que es malo. Y cuando un trabajo afecta mi relación con Dios, entonces ese trabajo es que no es bueno. Así gane mucho dinero, así sea un trabajo reconocido en nuestra sociedad, si ese trabajo obstaculiza, me impide a mí tener una relación con Dios, entonces yo he de poner muy bien los ojos en lo que Dios está diciendo. Ahora, Dios ha prometido bendecirnos si ponemos de primero lo que es primero. En el Sermón del Monte, que la mayoría de nosotros conocemos, el Señor dijo en Mateo capítulo 6, verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Todos nosotros tenemos ese tipo de necesidades. Necesitamos comer, necesitamos tomar agua, necesitamos vestirnos, necesitamos un techo. Todos nosotros, todos los días procuramos poder cubrir este tipo de necesidades. Pero el Señor mismo lo declara, no os afanéis. No se angustien por estas cosas, porque los gentiles, verso 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios lo sabe. Si yo no tengo para la factura, Dios lo sabe. Si mi alimento en casa, lo que he comprado, la remesa, se está acabando, Dios lo sabe. Si tengo dificultades en la casa con goteras, vidrios rotos, el piso ya comido por la polilla, etcétera, Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y, bueno, Jesús dijo en el verso 33, mas, aun cuando Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo hemos sabido durante años. Sin embargo, muchos piensan que estas palabras de nuestro Señor es algo que está pasado de moda, y es absurdo. Porque ahorita la prioridad, si no consigo dinero, pues me cortan la luz. Si no consigo dinero, no voy a poder pagar la educación de mis hijos. Si no consigo dinero, no me puedo vestir. Si no consigo dinero, me van a echar del lugar donde estoy en arriendo. Ahora, Dios sabe, Dios lo sabe, hermanos. Pero Dios me ha dicho que tengo que poner primero lo primero. Hermano Jaime, eso es absurdo. En lugar de acercarnos al trabajo bajo el concepto de Dios, a la manera de Dios, muchos más bien optamos por la nuestra. Salomón habló muy claramente para todos aquellos que la conducta que tenemos hacia el trabajo es una conducta perezosa. Estaba yo comprando el pan en la panadería cerca de la casa, y estaba un señor con una señora tomándose un café, y llegó alguien, un señor, un pelado ahí con un costal, y le dijo al señor que si le podía proporcionar para comprarse un pan. El señor lo miró y vio que era un muchacho, y le dijo: vea, yo a usted no le doy un pan, más bien lo invito a que se vaya para Chinchiná, porque están pidiendo, y hoy dijeron en las noticias, que hacen falta recolectores de café. Yo a usted no le voy a dar un pan, vaya y súdelo, que porque no hay suficientes recolectores ahora para la cosecha, váyase a trabajar. Y no le dio el pan.
Y muchos de los que hay en la calle son vividores. Algunos de ustedes recordarán que hace unos años atrás, los domingos, en la casa de una de las hermanas nos reuníamos y preparábamos almuerzos para llevarle a los habitantes de la calle. Y apenas salíamos con esos 25 o 30 o 40 almuerzos empacados en desechables, eso caían como gallinazos. Y nosotros felices con esa obra que estábamos haciendo. Nos satisfacía porque le estábamos haciendo, calmándole el hambre a muchos de la calle. Pero un día dijimos, no solamente les vamos a llevar el almuerzo, sino que nos vamos a sentar con ellos, a compartir con ellos un rato, a hablarles, a preguntarles de su vida, por qué en ese momento estaban ahí, qué había ocurrido en sus vidas para que llegaran a esa condición. Y cuando los empezamos a escuchar y que decían, vea, es que a nosotros aquí nos va súper bien. Aquí nos cae plata, aquí nos traen comida, aquí nos dan de todo. Aquí nos va mejor a nosotros que yendo a esas casas de albergues, a estos lugares de albergue. En cambio aquí, vea, aquí viene gente por todos los lados. Y conseguimos más billete que haciendo cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué decisión tomé yo? No lo volvemos a hacer. Proverbios 24, dice Salomón: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Salomón, en este texto, describe las tristes consecuencias de la pereza. Ahora estamos viviendo nosotros en una sociedad perezosa. A los que somos de una generación distinta a la de nuestros hijos, había que levantarse bien temprano a poner el maíz, la olla con el maíz, que pitara, y después cuando estuviera lista, mientras estaba lista, había que ir a prender el fogón. No a hundir un botón o a darle la vuelta a la perilla, sino a ir a sacar el carbón, ponerlo allá en el hueco y empezar a echarle candela y con una china dele hasta que prendiera. Y luego cuando el maíz estaba listo, ¿qué había que hacer con él? Había que molerlo. Y después de molerlo empezar a hacer las arepas. Pero nosotros estamos viviendo ahorita en una era de tanta tecnología, de tanto avance, que nuestros hijos hasta girar la perilla les da ¿qué? Les da pereza. Muchachos, vean, los sábados en mi casa, en ese glorioso pueblo del norte de Caldas, el piso era de madera, 2 pisos, escalas, y yo era el encargado de lavar el piso desde la cocina hasta la entrada de la casa. Y lo más interesante es que la cocina, el piso no era ahorita en cerámica, el piso era de madera, y como se cocinaba con carbón, ¿cómo estaba el piso? Y yo era feliz porque me pasaba toda la mañana echándole esponja a esas tablas hasta que quedaban blanquitas, y yo me sentía súper orgulloso. Pero había que llegar hasta la entrada de la casa, bajando las escalas, echándole ¿qué? Arrodillado ahí y hágale, dele. Y ahorita le dice uno a los hijos, cojan la aspiradora. ¿Qué problema coger una aspiradora? Y ahora que sacaron a Robotina. Robotina es algo parecido a esto, ¿sí? Que tiene un chip de memoria, tiene sensores láser, y usted la programa, y ella le aspira toda la casa. Usted nada más la suelta, y Robotina sale por todo el lugar que usted le determinó, y ella empieza a caminar y empieza a aspirarle, y usted le programa. Y si usted tiene, por ejemplo, un escalón, usted la programa a la medida de que aquí para allá no se pase, porque entonces se va a voltear.
y le aspira la casa. Esa se llama robotina. $700. Pero no. Yo me acuerdo cuando veía los supersónicos, para los que nos acordemos de los supersónicos, de la época de Pedro Picapiedra. ¿Se acuerda, Mario, de los supersónicos? Ellos tenían allá los supersónicos, la ama de llaves o la sirvienta, por decirlo así, ¿era quién? Era Robotina. Y uno decía, ¿será real eso? Bueno, lo estamos viviendo en el día de hoy. Ageo, el profeta, escribe los peligros. En el capítulo 1 de su libro, describe los peligros de colocar mal las prioridades. Ahora, el Señor, leíamos ahorita en Mateo 6, dijo, no os afanéis por esto, que habéis de comer, o que habéis de vestir, o que habéis de beber. Dios sabe que necesitamos esas cosas, pero, señores, busquen primero lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y termina diciendo, todo esto vendrá ¿por qué? Por añadidura. Pero a nosotros nos cuesta trabajo creer eso. Nos falta fe creer eso último. Por eso es que más bien optamos por poner de primero lo que debe ser segundo. Ageo describe los peligros de colocar mal las prioridades. Dentro de un momentico lo voy a poner aquí en pantalla para que lo leamos y lo analicemos. Pero también hubo otro profeta, Habacuc. Habacuc vivió muchos tiempos antes que Ageo. Y él, en el capítulo 1 de su libro, y no voy a leer los versículos, simplemente les voy a hacer el comentario. En su época, este profeta le dijo a Judá, recuerden que la nación de Israel estaba dividida, eran dos reinos, el del norte y el del sur, el de Israel y el de Judá. El del sur era el reino de Judá. Y este profeta le había dicho a Judá que iba a ser llevada a la cautividad por los babilonios, por los caldeos, como consecuencia de su pecado. Y así ocurrió. Ahora, no le creyeron a Habacuc, no le creyeron a los otros profetas que les dijeron, Dios va a permitir que ustedes, por haberle dejado, por haberse entregado a otro tipo de prácticas, por haber abandonado la ley, Dios los va a dejar que sean llevados cautivos. Pero nos dice la Escritura que algunos de ellos, antes de que llegara Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a atraparlos, algunos huyeron a Egipto. Otros sí les tocó ir a la cautividad. Pero Jeremías, otro profeta, Dios a través de él, antes de que Nabucodonosor llevara al pueblo de Judá a la cautividad, Dios les habló a través de Jeremías y les dijo que esa esclavitud en Babilonia solo iba a ser temporal. ¿Temporal durante cuánto tiempo? Cuando en Babilonia, Jeremías 29:10, se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios les dijo, ustedes van a estar cautivos solamente 70 años. Después de eso, ustedes van a volver. Cuando Nabucodonosor muere, su imperio, su reino babilónico, empieza en declive. Y viene otro imperio que era el imperio medo-persa. Y es bajo Ciro, el rey de Persia, que es conquistada Babilonia. Termina el imperio babilónico y es él ya el gran jefe sobre esta parte del mundo. Medo-Persia. Y es bajo el reinado de Ciro que Dios
permite que a través de este hombre, aquel pueblo que había ido a la cautividad, algunos de ellos empiecen a regresar. Pero lo hicieron por tandas. El primer grupo en regresar fue dirigido por Zorobabel, cuyo propósito era reconstruir los muros de Jerusalén y el templo que había sido destruido cuando Nabucodonosor fue por vez primera y los conquistó y se los llevó cautivos. Bueno, algunos de ustedes podrán estarse preguntando, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve toda esa historia? Bueno, hay una frase entre nosotros, una frase popular, y es el que no aprende de la historia, el que se olvida de la historia, está condenado a repetirla. Por eso se nos dice, o nos decían las abuelas, aprendan en cabeza ¿qué? En cabeza ajena. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, lo que pasó con ellos en el pasado es una lección para nosotros hoy en día. ¿Y cuál es la lección que nosotros tenemos en todo esto? Ageo, en el capítulo 1, que les dije que lo íbamos a retomar hace un momentito. En este capítulo 1, toda la lección básica de este capítulo 1 de Ageo es el gran error por poner las prioridades de una manera equivocada. El error de no colocar las prioridades. ¿Qué es prioritario para usted? ¿Qué es lo que debe ser primero para usted? ¿Qué es lo que tiene que dejar para después? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Y aquí hay un gran ejemplo. Y dice, empezando en el verso 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Ya ha venido el primer grupo de la esclavitud en Babilonia, han llegado a Jerusalén, y el propósito era que reconstruyeran la casa de Dios, que reconstruyeran las murallas de Jerusalén que Nabucodonosor había destruido. Pero pasó algo. ¿Y qué fue? Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La razón por la cual habían venido ellos, la razón por la cual Darío, rey de Persia, Ciro, había permitido que ellos volvieran de la esclavitud allá a su tierra, era para reedificar la casa de Dios. Pero llegaron y lo hicieron durante un tiempo, y después de un tiempo se desentendieron, y las cosas que ellos presentaban eran, no ha llegado aún el tiempo de la casa de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, esa fue su gran excusa. Ageo hace frente a la excusa que el pueblo le está presentando, y entonces les hace les da una respuesta en forma de pregunta, que es esta. En la palabra de Dios para todo, quiero que leamos el versículo 4, donde dice, muy bien, no es el momento, me devuelvo un momento, ellos dicen, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ah, muy bien, ustedes dicen que no es el momento de encargarse de las cosas de Dios, de estar interesados con la casa de Dios, de involucrarse con todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, pero ustedes la excusa que están presentando es, pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que la casa del Señor está en ruinas. Si es el momento para que ustedes vivan bien, si es el momento para que sus casas sean las más bonitas,
Si es el momento para que ustedes anden preocupados todo el tiempo en cómo redecorar y mantener mejor su casa, pero no es el tiempo para que la casa del Señor sea levantada de sus ruinas. Ahora, esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. ¿Dónde están nuestras prioridades? Hay que trabajar, pero la prioridad no es trabajar. Porque si Dios quiere, ese trabajo que me conseguí se acaba. ¿O no? Ahorita que terminemos la reunión, nos vamos a ir para la casa, vamos a descansar y mañana va a empezar una jornada laboral. Y vamos a trabajar toda la semana. Y si el patrón me dice, qué pena, hay que venir el domingo, ¿qué me va a tocar a mí? Pues ir a trabajar el domingo. Porque estamos nosotros más interesados en vivir para suplir el pan, el techo y el vestido. ¿Y Dios? Dios sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de vestir o qué habéis de beber. Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Ay, hermano, es que no es el momento, no tengo tiempo, ahorita no tengo tiempo para las cosas de Dios. Pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que la casa del Señor está en ruina. ¿Cómo está mi relación con Dios? Mi vida espiritual, ¿cómo está ahora? ¿Realmente está edificada sobre Dios? ¿O ando preocupado más por el techo, el vestido y la bebida? Capítulo 1 de Ageo es una exhortación a este grupo que había llegado de la esclavitud, salieron a la libertad y su propósito primario era reedificar la casa de Dios. El día en que me hice cristiano, mi único propósito era reedificar mi relación con Dios. ¿Y qué pasó? Su relación, mi relación con Dios, ¿cómo está ahora? ¿O ando más interesado con la relación de lo social, de lo secular, de lo material? En el versículo 9, ahí de Ageo, una de las cosas que hace Ageo es urgirle al pueblo a que pongan de primero lo que debe ser primero. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Educación, viajes, trabajo, dinero, placer. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pero la relación con Dios, ¿cómo está? Desierta. Mi vida espiritual, ¿cómo está? Yo puedo decir que es plena o siento un gran vacío en mi interior. Y para muchos de nosotros hemos llegado a esa condición, a esa triste condición, porque andamos más preocupados por el techo, la comida, el vestido y la bebida. Eso es lo prioritario para nosotros. ¿Y Dios? Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Volviendo ahí en la lectura, Ageo
le pide al pueblo que presten mucha atención y que mediten en esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Y qué es lo que quiere decir con estas palabras del versículo 6? Que no quedaban satisfechos con lo que conseguían. No los llenaba. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Cuánto trabajo yo? Madrugo al trabajo y llega la noche y aún el fin de semana y la plata no me alcanza. Y no puedo disfrutarla. Porque apenas consigo este dinero se presenta esta otra necesidad y tengo que coger de estos ahorros para tapar ese hueco. Coméis y no os saciáis. Y por eso les dicen: meditad en vuestros caminos. Y vuelve y les dice en el verso 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y es lo mismo que nos dice a nosotros ahora, hermanos. Cuando yo opto por trabajar a mi manera y no a la manera de Dios, nos va a pasar esto que dice el versículo 6, y a muchos de nosotros nos ha ocurrido y les está ocurriendo. Antes, cuando se ganaba uno el salario mínimo, uno sobrevivía con el salario mínimo. Pero hubo la oportunidad de que me incrementaran el salario y digo: uy, me volví rico porque me lo subieron a 1 millón. Y luego 2 millones de pesos. Y luego me subieron el salario a 3. Y lo que ocurre es que antes vivía con el salario mínimo y ahora con los 2 millones de pesos o los 3 millones de pesos que me gano, no me alcanza. No me alcanza. Ando endeudado. Tarjetas de crédito, préstamos por aquí, préstamos por allá. Le debo a Pepe, a José, a María. Y los intereses. Meditad en vuestros caminos. Por eso, hermanos, siempre que nosotros optemos por hacer las cosas a mi manera, ya sabemos lo que va a ocurrir. Le pasó al pueblo de Israel y nos ha pasado a muchos de nosotros. También muchos dicen a mi manera en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Debemos nosotros aplicar los altos principios de Dios en toda área de la vida, incluyendo lo que tiene que ver con la recreación y el entretenimiento. Nosotros debemos mantener nuestras prioridades. Pablo escribió en 1 de Timoteo 4 y dijo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Mira, hermano, algunos de ustedes se habrán podido dar cuenta que este traje hacía mucho tiempo yo no me lo colocaba. Y no me lo colocaba porque no cabía en él. Ahora que he bajado un buen número de libras, ya así me cierra la correa sin problema. Porque he estado ejercitándome. Pero no para la piedad, sino para Narciso. ¿Sí? Ahora, y lo estoy haciendo porque me siento mucho mejor. Físicamente me siento mejor. Ya no sufro aquí tanto cuando estoy mucho tiempo como lo estoy haciendo ahora con las rodillas, que me dolían antes las rodillas. He bajado de peso. Y me sorprende allá ver cuando estoy haciendo mis ejercicios, sea en la elíptica o en la bicicleta o en la caminadora o levantando pesas o esas otras vainas, es que aductores y yo no sé qué otros nombres allá, y que termina uno con la lengua afuera y uno dice: ¿quién me mandó a meterme en estas? Pero veo yo esas viejitas allá de 65, 70, 75 años y digo: no, ¿cómo así? Si yo estoy más joven que ella, yo también soy capaz, hágale, mijo, dele, ¿sí? Pero también veo otras que llegan allá, las señoras allá sacando pecho, ¿sí?
Y entran, y apenas como hay un espejo grandísimo pegado en la pared, entran así y empiezan a mirarse. Se mira, digo, mirándose la cola, a ver si la tienen bien parada o no. Sí. Bueno. La vanidad es algo que es recurrente en todos nosotros. Y le decía yo un día al entrenador, le dije, mándeme a hacer ejercicios por cuestión de salud. A mí no me interesa que me manden ejercicios para sacar... Yo ya pasé esa época, hermano. Eso era cuando yo era muchacho, que quería matar a Celina, que me viera, se enamorara de mí y que viera la figura que tenía. Yo ahorita no estoy buscando cuestión de figura, que me vea todo curvilíneo. No, yo ahorita quiero es sentirme físicamente bien por cuestión de salud. Pero allá veo todas esas mujeres que llegan y esos hombres allá que se paran a sacar así, estilo Charles Atlas o Arnold Schwarzenegger, a ver si el huevito se les pone más grandecito cada día. Ahora, ¿pero qué dice aquí? Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Deje de hacer ejercicio y ¿qué le pasa? Y los 3 kilos que perdió esta semana, usted lo recupera en una sentada el domingo. El ejercicio corporal para poco es provechoso, porque usted tiene que estar haciendo ese ejercicio continuo. ¿Sí? Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Sin embargo, muchos piensan que este enfoque es demasiado restrictivo y prefieren el enfoque de el todo vale en el entretenimiento. En el entretenimiento. Adoran los deportes, adoran la recreación y cualquier oportunidad, fútbol, pesca, paseos. Ahora, yo no estoy en contra de eso, pero es un problema cuando eso se convierte en lo más importante. Comprometen sus normas morales cuando aparecen las películas. Qué tristeza. Ahorita cualquier programa que uno vea en televisión, no cualquiera, la mayor parte de los programas que uno ve en televisión, lascivia, sensualidad, fornicación, adulterio, mentiras, engaños y madrazos, los que usted quiera. Y maldicen por todo. En la época en que salió la televisión, nosotros no escuchábamos eso. Y hay algunos canales de televisión que tienen su sensor, que cuando el hombre va a decir una grosería, entonces suena un pito. Pero lo que ocurre es que hoy en día, en pro del entretenimiento, lo que ocurre es que nos involucramos en el baile, en los festejos, en la algarabía, en la bebida social, y sabemos que el ignorar la voluntad de Dios, lo único que va a producir de parte del Creador es un juicio. Pedro escribió en 1 de Pedro 4, y préstenle atención aquí a 2 términos que vamos a leer en un instante, y dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas. ¿Cuántos años más de vida tiene usted aquí en la tierra? Yo calculo unos 40 más. Teniendo 52, yo aspiro a llegar a los 90. Pero llegando a los 90, pues como debe de ser. Pero llegar a los 90, pues que ya con pañal ahí, con una tripa aquí, recibiéndole a uno los desechos. No, yo no quiero llegar hasta allá en esas condiciones. Yo quiero llegar a los 90, si Dios me lo permite. Bueno, al menos valiéndome por mí mismo. Mi mamá va a cumplir 89 años y siempre que necesito hablar con ella y voy a la casa no la encuentro. Porque se la pasa ¿en dónde? En la calle. Yo le digo: mamá, usted es una callejera. Si necesito hablar con usted, la encuentro en la calle. Me dijo: ¿qué quiere, que me quede encerrada en la casa? No, hay que salir, mi hijo, porque la vida hay que vivirla.
Para vivir, dice el verso 2, el tiempo que le queda en la carne. No ya para las pasiones humanas. ¿Usted qué anda detrás? Yo he estado aquí, ¿por qué tengo que andar detrás de lo que no tengo que andar? Si soy papá, si tengo un hogar, ¿por qué tengo que andar detrás de fufurufas? ¿Por qué tengo que andar detrás de la bebida? De la sensualidad. ¿Por qué? ¿Por qué voy a vivir el resto de mi carne bajo las pasiones humanas? Dice ahí, sino para qué? Para la voluntad de Dios. Y continúa, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Allá estuvimos en una época. Es suficiente ya, lo que vivimos es suficiente para haber hecho lo que le agrada a la gente de afuera, a mis amigos, a mis parientes, a mis compañeros de trabajo. ¿Y qué cosas? Andando en sensualidad, lujurias. Y cuando habla de sensualidad y lujurias tiene que ver con sexo, promiscuidad sexual. Y dice también borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ahora he colocado en rojo dos palabras ahí que son las borracheras y las embriagueces. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es estar borracho y otra cosa es estar ebrio. Son dos cosas muy diferentes. Borracho es aquel que tiene que caminar allá porque no se sostiene y está que se va al piso. Ese es uno que está borracho. Pero una de las cosas que dice aquí el texto es que es algo en lo cual nosotros los hijos de Dios ya no debemos andar. Ahora, eso es lo que hacen los gentiles. Bueno, muy bien, hermano, yo ya no me emborracho, pero por ahí de vez en cuando sí, me tomo una cervecita, un traguito. Lo que Dios condena es la borrachera. Eso es verdad. Pero también condena lo otro, que es la embriaguez. ¿Y qué es estar ebrio? Yo le invito para que vaya a la Sociedad Alcohólica de Anónimos y pregunte allá qué es estar embriagado. Y le van a decir que con tomar usted un trago, una copa, una cerveza, usted ya está ¿qué? Embriagado. Porque cree usted que la policía, cuando hace los retenes, sacan ahí el aparatico el borrachómetro, pues. Y ahí más de uno se le han ido las luces. ¿Sí? Y al terminar, es que usted no sabe quién soy yo. ¿Sí? Yo sé quién es usted. Entonces, a mis hermanos que les gusta la bebida social, porque yo sé que hay algunos de ustedes que gustan de la bebida social, amárrense los pantalones, porque están jugando con fuego. ¿Y por qué digo que estamos jugando con fuego? Porque el verso 4 dice, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno, disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo le voy a dar cuenta a Dios. Porque esto no es la conducta, esto no es una manera de entretenimiento para un hijo de Dios. Entretengámonos. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Para terminar, muchos también dicen, a mi manera, con respecto a sus decisiones acerca de los estilos de vida. Esta semana iba subiendo para Chipre, después de pasar ahí Bellas Artes.
Y les digo, hermanos, que se me revolvió el estómago y me dio una tristeza impresionante cuando vi a dos muchachitos, tendrían 17 años creo yo, cogidos de la mano, y en unas pinticas que yo cuando los miré, los dos se miraban, uno con gafas oscuras, cabello cortado de tal manera y pintado de tal forma, que yo dije, Señor, ¿hasta cuándo vamos nosotros a seguir en esta situación? Pero es un estilo de vida. ¿Y saben por qué ahora todas estas personas han obtenido tantos privilegios, están consiguiendo tantos derechos que antes no los tenían? Porque aquellos que están allá en el Congreso y en el Senado están metidos también en el mismo cuento de la homosexualidad y el lesbianismo. Con todo el respeto, la ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, ¿qué es? Lesbiana. Y uno la ve tan mujer, tan femenina. ¿Y quiénes son los que están allá metidos? Los que están tratando de procurar que reciban todo este tipo de prebendas, de derechos. Nuestros padres de la patria, que también están metidos en el mismo cuento. La Biblia dice que nosotros debemos ser conscientes de nuestra influencia. Mateo 5:16 declara: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios? Usted y yo tenemos que colocar el buen ejemplo, no el mal ejemplo. Pablo dice en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ejemplo en palabra. Que lo que yo diga valga. No que yo sea aquel que diga algo y después haga otra cosa. No, que sea como en la época de nuestros padres, que los negocios se hacían era de palabra, porque la palabra valía, ¿sí? Y uno no se retractaba después de eso. Ahorita la palabra no vale. Es más, que hay que hacer un documento, y en el documento debe decir que si yo me retiro después, entonces yo voy a ser ¿qué? Multado. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, y mire lo que dice al final: en pureza. ¿Sí? Oiga, pilas, que no nos van a llevar el carro de ahí, pues. Ejemplo, sé ejemplo. Para nosotros, hermanos, es muy importante que entendamos esto. Los cristianos somos un pueblo purificado y especial. Somos un pueblo que ha sido redimido de todo lo que es malo. Y somos un pueblo que debe ser celoso de buenas obras. En Romanos, en el capítulo 8, Pablo nos dice a nosotros que aquellos que ignoren la voluntad de Dios lo hacen bajo su propio riesgo. Y cuando yo tengo una mente carnal, cuando mi pensamiento es carnal, cuando mis actitudes son carnales, cuando todo lo que yo busco es bajo el orden de lo carnal, es una señal de que yo me estoy alejando de Dios, o de que hace mucho rato me alejé de Dios. Dice, porque los que son de la carne, Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que viven, verso 8, según la carne, no pueden agradar a Dios.
Y el ocuparse de la carne es muerte. Cuando alguien cuestiona las conclusiones de otra persona en estas áreas que hemos nosotros estado estudiando estos 3 últimos domingos, en religión, en lo que tiene que ver con la familia, en el trabajo, el entretenimiento, los estilos de vida, y dice, eso no es asunto de nadie más, eso es asunto mío, es mi vida, y yo puedo hacer con mi vida lo que me plazca. Dios ha advertido con respecto a eso. Nosotros, hermanos, en cada uno de estos aspectos que están aquí enlistados, hemos de tener eso en cuenta a Dios, la manera de Dios. Pablo escribió, Salomón escribió en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero termina en la muerte. Hermanos, a mi manera, en la forma de adorar a Dios, a mi manera, en cómo manejar mi hogar, a mi manera, en lo que tiene que ver con el trabajo, a mi manera, en la manera como yo me divierto, y a mi manera con respecto al estilo de vida que yo vaya a vivir, es el error más grande que nosotros podamos cometer. El mundo nos lo está enseñando. Por eso, cuando eso ocurre, es porque hemos cambiado la verdad de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:25, por la mentira. Y empezamos a honrar ¿a quién? A las criaturas, al hombre. Es que lo dice Pepe, lo dice José, el resto de la humanidad lo practica. Estamos honrando a las criaturas antes que al Creador. Bueno, si usted ha optado por hacer las cosas a su manera, Pablo mismo dice en el texto de Romanos 1, verso 28, puesto que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si usted opta por no tener en cuenta a Dios en su vida y hacer las cosas a su manera, entonces no se queje. Cuando esté frente al gran juez, y también antes de llegar a ese gran día, que aún mientras esté vivo, usted recoja de lo que sembró. Nuestro himno no debe ser a mi manera. Nuestro himno a cantar debe ser a la manera de Dios. Dios les bendiga.